Hace 80 años, la energía espiritual se recuperó de repente en todo el mundo. Innumerables demonios invadieron la sociedad humana, y los humanos, para resistirlos, abrieron la era de la cultivación. Pero ya era demasiado tarde para todo. Los demonios lanzaron el ataque general. 80 años después, en todo el mundo, solo queda Li Linge, el último poderoso del reino verdadero. Humanos, al ataque. Li Linge, el último superviviente humano. Si te dieran una nueva oportunidad de empezar de cero, ¿podría ganar la humanidad? Nosotros podemos ganar. Volvía 3 días antes de que todo empezara. El abuelo ya me nombró oficialmente nuevo presidente del grupo Lonten. Desde hoy, todo lo que tienes es mío. Fuera de aquí. Primo, ¿crees que existe el fin del mundo? ¿Qué dices? ¿El fin del mundo? ¿Te estás volviendo loco de repente? En mi vida pasada, tú también eras así. Pensabas que no aguantaba el golpe y me hacía el loco, incluso. Dijiste que si llegaba el fin del mundo, nunca te preocuparías por mí. Pero cuando llegaron los demonios, fuiste tú el que se puso una y otra vez delante de mí para protegerme. Y me permitiste sobrevivir hasta el final. ¿De qué estás hablando? No te habrás vuelto loco de verdad, ¿no? Primo, la verdad es que te odiaba porque siempre pensé que tenías que competir y luchar conmigo por todo. Pero luego me di cuenta de que me equivoqué. Siempre me has protegido, te has enfrentado a todas las intrigas por mí. Y a todos los ataques contra mí. ¿De qué tonterías estás hablando? Primo, en esta vida, ya no competimos más, ¿vale? Lo que quieras, te lo puedo dar todo. Porque estar vivo es más importante que nada. ¿De qué diablos estás hablando? Sí. No tengo tiempo para explicarte. Ahora mismo, coge todos los proyectos de un combinado. Saca todo el efectivo que sea posible. Usa todos tus contactos y recursos para comprar piedras de jade. En 3 días se recuperará la energía espiritual. En 1 año se abrirá la puerta de los 10.000 demonios, y la única esperanza de sobrevivir es cultivar. En esta vida, voy a abrir la era de la cultivación 10 años antes de tiempo. ¿Tú, qué estás escribiendo? En mi vida pasada, la recuperación de la energía espiritual ocurrió a medianoche, 3 días después. En el cielo nocturno apareció un gran fenómeno extraño llamado movimiento de los 5 montes. Después, los cultivadores aparecieron de la nada. Al principio no había métodos de cultivo. Todo el mundo puso su mirada en el saqueo de recursos. Estalló una despiadada guerra de 10 años, con innumerables muertos y heridos. Y en esta década, los demonios se prepararon en silencio y emergieron de repente. 3 inmortales sintieron el peligro y salieron de las profundidades de las montañas Quilin. Revelaron técnicas de cultivo, pero ya era demasiado tarde. Hermano, créeme. Lleva esta técnica a casa y estúdiala detenidamente. Síguela y practica. Es la única esperanza de sobrevivir. Ya basta. No seas ridículo. No quiero ver más estas cosas poco realistas. Si no tienes nada más que decir, lárgate de mi oficina, ahora. No estoy bromeando. En 3 días, el mundo cambiará drásticamente. El jade, nutrido por la energía espiritual, se convertirá en piedra espiritual. Al principio, será 10 veces más valioso. Un día después, 10 veces. Luego, será invaluable. Escúchame, acumula jade. Será muy útil en el futuro. Ay. Nadie creerá esto ahora. Pero no importa. Solo quiero filtrar la información. En 3 días, cuando ocurran los fenómenos celestiales, los hechos lo demostrarán todo. Señor Chen. Acaba de llegar un correo, evitó nuestras barreras. Y se envió directamente a nuestra empresa. Dice cosas muy extrañas. Échele un vistazo. Tráigamelo. ¿De qué habla? Resurgimiento espiritual, las 5 montañas sagradas se mueven. ¿Quién es este Li Lingel? Li Lingel es de la familia Li de Jiancheng. Ahora es presidente del grupo Lonten. ¡Qué un loco! Lideré un grupo.
Me parece que la familia Lee no tardará en caer. En el futuro, no me traigas este tipo de cosas. Entendido. En esta vida, pondré fin a este caos sin sentido. Guiaré a toda la humanidad hacia la era del cultivo antes de tiempo. Necesito un plan. En la vida pasada, todos descubrieron que la transformación del jade ayuda en el cultivo. Así, el jade se convirtió en el recurso de cultivo más crucial. Lo más urgente ahora es adquirir jade. A cualquier costo. ¿Cuánto tienes? Quiero comprar jade. No productos terminados, desechos de jade. Y también los desechos que no sirven para joyería. Los quiero todos. ¿Cuánto stock tienes? El señor Lee se refiere a piedra en bruto, ¿verdad? Claro que sí. Tengo al menos 5.000 millones en stock. Depende de cuánto pueda usted tomar. 4.000 millones. Dámelo todo. Señor Lee, ¿qué dijo? Quiero comprar todo el jade del mundo. 300.000 millones de compras globales. Estos 4.000 millones son solo un depósito que se puede pagar hoy, el resto también se puede dar hoy, con una inversión adicional de 300.000 millones. Pero, ¿tienes tanta mercancía? No te preocupes, señor Lee, tenemos cooperación con todos los grupos de jade del mundo. No digas 3 millones de toneladas de mercancía. Incluso si fueran 1 millón más, puedo reunirlas para ti. Bien, solo tengo un requisito, dentro de 2 días. Debo recibir la mercancía. ¿Qué? Dos días serán 2 días, señor Lee, siempre que el dinero esté listo, te garantizo que la mercancía te llegará en 2 días, yo mismo me encargaré. Ahora mismo a preparar, todos reunidos. 1 año después, este dinero se convertirá en papel inútil. Mientras que el jade puede acumular energía espiritual, ayudando a la gente a cultivarse. Es la esperanza de vida de todos y la base para abrir la era del cultivo. Pero ahora, estos 5.000 millones de piedras espirituales aún son muy pocas. Hola. Quiero hacer una hipoteca de propiedad. ¿Qué dices? ¿Comprar desechos de jade a alto precio? Sí, por supuesto. Dime cuánto quieres. ¿Qué? ¿200.000 millones? ¿Cuánto gastar? Gastar 200.000 millones en comprar restos de jade y desechos de piedra en bruto. ¿Qué tipo de solicitud es esta? ¿Estás seguro de que no es una broma? Ganar 200.000 millones con un montón de basura, este trabajo lo acepto. Rápido, regresa a la mina. No hay problema, lo que me falta no son restos de jade ni materiales de piedra en bruto. Entregaré la mercancía en 2 días. Me hice rico. ¿Qué pasa? Hay un loco que compra restos de jade y desechos de piedra en bruto a alto precio. Todos, rápido, recojan. Todos los desechos abiertos en sus almacenes. Con grietas, sin vetas, ya sean enteros o rotos. Todos se compran por peso. ¿Qué? Señor Lee, su visita es un honor. No sé, ¿qué hipoteca tan grande quiere hacer? Quiero usar todas las industrias y acciones bajo el nombre de la familia Lee. Todos los bienes inmuebles como garantía. Prestar tanto como sea posible, en cuanto a los intereses, no importan. Señor Lee, no está bromeando conmigo, ¿verdad? ¿Crees que soy el tipo de persona que bromea? No. Quiero hipotecar toda la familia Lee. Dame una valoración, ahora mismo. Muy bien, ahora calculo toda la familia Lee. Todas las propiedades. Valoración aproximada, 40.000 millones, hipotecados completamente. Evaluación de riesgos, sin considerar la reputación. Depreciación de activos y otras situaciones. Olvídate de la evaluación de riesgos. 40.000 millones, vamos a los trámites. Entendido. Ah, sí. Necesito que llegue esta noche, ¿de acuerdo? Tranquilo, señor Lee. Ja. He apostado todo de la familia Lee. Después de esta noche, toda la familia Lee no tendrá nada. Sin vuelta atrás. Padre, hermano. No me culpen. En 3 días entenderán que hice esto. Para protegerlos. Antes de eso, debo apurarme a cultivar. La intención surge, el dantian se calienta, atraviesa la columna, atraviesa el occipucio, penetra la corona.
Como una marea que sube, como una bomba que late, un flujo constante, rocío celestial desciende. Atraviesa la garganta, regresa a la púrpura, desciende al campo amarillo, cíclicamente. Ciclo sí, esto. Desde su centro. Justo como pensaba. Antes de la recuperación espiritual. Antes de que llegaran los fenómenos extraños. Ya existía energía espiritual en este mundo. Sin embargo, Comparado con después de la recuperación. es mucho más escasa. Pero es suficiente para mi cultivo inicial. En 3 días, Debo sentar la base, romper el segundo grado. Solo rompiendo el segundo grado podré poseer un poder que trascienda lo mundano. así mis palabras tendrán más credibilidad. En resumen, este trimestre, los ingresos totales del grupo Lonten alcanzaron un nuevo máximo. Flujo de caja abundante, suficiente para apoyar la próxima expansión estratégica. Creo que puedes hacerlo mejor. Kelly Lingel. A continuación, el proyecto sudamericano se te entrega. Oh no, oh no. Patriarca. Los fondos de las cuentas del grupo Lonten están vacíos. ¿Qué? Todos los fondos líquidos de las cuentas del grupo Lonten, más de 5.000 millones, fueron transferidos. Los libros están casi en cero. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo hizo? Fue el permiso del expresidente, Lee Lingel. Solo podemos rastrear que el permiso apunta a una empresa minera de jade, llamada Jade del Universo. El flujo de fondos es global, a grandes grupos de adquisición minera. Todo se usó para comprar jade. ¿Jade? Desgraciado. Maldito sea. Y ese hijo desobediente. Tráiganlo atado. Ya fuimos a buscarlo. Él desapareció. ¿Qué? ¿Lilin no es humano? Solo lo destituí de su cargo como presidente. ¿Cómo se atreve a traicionar a la familia? Destruyendo despiadadamente todo el grupo Lonten. ¿Bestia? Aunque sea un alboroto, no haría algo así. Que perjudique los intereses de la familia. Debe haber alguna razón. Espera, Jade. En 3 días, el mundo cambiará drásticamente. El jade se transforma en piedra espiritual al nutrirse de energía. Hazme caso. Acumula mucho jade, será muy útil después. ¿En serio fue a comprar jade? No estaba bromeando. No debemos perder más tiempo. Llama a Lee Lingel ahora mismo. Encuéntrenlo y luego busquen la forma de contactar al grupo Jade Universal. A ver si podemos cancelar la cooperación y recuperar la inversión. Son 5.000 millones. ¿De qué sirve llamar? Ni siquiera sabemos dónde está. Todo está arruinado, completamente arruinado. Basta, dejen de discutir. Al menos los 5.000 millones se usaron para comprar jade. Después lo revendemos y listo. Quizás haya jade de alta calidad, como jadeíta imperial verde. Podríamos hasta ganar dinero vendiéndolo. Dada la situación, solo nos queda eso. El patriarca es sabio. Bien, dejemos este asunto. Lo urgente ahora es encontrar a Lee Lingel rápidamente. Todos salgan a buscarlo. Aunque haya que remover cielo y tierra. Tráiganmelo. Sí, señor. Ja 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 ja. Vaya, ¿esta es la casa de Lee Lingel? Sí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Soy Wang Youfu, dueño de Fideicomiso Qiangwu. Venimos a ejecutar la recuperación de la hipoteca. Ayer por la tarde, Lee Lingel vino a nuestra empresa e hipotecó todas las propiedades a nombre de su familia Lee, incluyendo acciones y bienes raíces. ¿Qué dijiste? ¿Dices que Lee Lingel hipotecó qué? Todavía no lo saben. Lee Lingel hipotecó a toda la familia Lee completa conmigo. Pidió un préstamo de 40.000 millones. ¿Cuánto? ¿40.000 millones? El contrato de hipoteca, el acta notarial, la grabación, todo está aquí. Completísimo. Lee Lingel, ese desgraciado. ¿Cómo se atrevió? ¿Hipotecó a toda la familia Lee? ¿Se volvió loco? ¿Para qué necesita tanto dinero? Señor Wang, Lee Lingel, ¿sabes para qué usó los 40.000 millones? No habrá ido a comprar jade, ¿verdad? Sí, fue a comprar jade. Vino a mi empresa a pedir 40.000 millones. Pensé que la familia Lee iba a hacer algún gran movimiento. Vaya sorpresa. Resulta que lo usó todo para comprar jade. Y además, compró desechos. Restos, ja. Me muero de risa. ¿Qué dices? ¿Dices que los 40.000 millones los usó todo en restos y desechos? ¿Y ustedes ni siquiera lo sabían? Ajajajajaja.
Gastar 40.000 millones. Compraron toda la basura. Ustedes, la familia Lee, son realmente únicos. Únicos en el mundo. Ja, ja, ja. Me muero de la risa. Está loco. Lee se ha vuelto loco. 40.000 millones por un montón de desechos. Con esto, va a hundir a nuestra familia Lee en el abismo. Liao Xuan. ¿Sabes algo, Li Lingel? La última persona que lo vio fuiste tú. ¿Qué te dijo exactamente? ¿Por qué hizo esto? Sí, dijo algo. Ayer dijo algo. De repente dijo que el fin del mundo se acerca. Me dio un manual de cultivo. Me dijo que practicara. También dijo que el precio del jade se dispararía en 3 días. Me dijo que acumulara jade rápido, que luego sería muy útil. Yo pensé que estaba loco, que era una tontería. No pensé que realmente lo haría. ¿Hacer esto? Hijo desnaturalizado. ¡Qué desgracia! Los cimientos de 100 años de la familia Lee, todos arruinados por este animal. Se acabó. Todo se acabó. Dijo que el jade subiría, que hipotecara, y el resultado fue que compró todo el jade, gastando 40.000 millones. En material de desecho. Esto. ¿Se le fue la cabeza? ¿Le dio una patada a un burro? ¡Ay, me muero de risa! Sí, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. ¡Rápido! Vayan a buscar a Lingel. Que los lleve a practicar. Ah, cierto. Aléjense. De ahora en adelante, esto es mi casa. Ja, ja, ja. Fuera, fuera, patriarca, hermano mayor. No puede ser. Esta casa ancestral es el cimiento de nuestra familia Lee. No podemos perderla. Esto seguro es falso. ¡Ay, qué bien! ¡Ay! Este es el contrato de respaldo. Romperlo no sirve de nada. Como este. Tengo muchos más. Li Lingel, ese animal, nos arruinó por completo. ¡Ay, basta ya! Ya se ha dicho todo lo que había que decir. Ustedes. Si quieren más preguntas, vayan a hablar con ese Li Lingel. Échenlos. A todos. Ah, cierto. No se pueden llevar nada. Hay la ropa que llevan puesta. Las joyas. Todo se queda aquí. ¿Qué están haciendo? Cien años de la familia Lee, arruinados por un hijo rebelde. He alcanzado el primer nivel. La velocidad de cultivo es mucho más rápida que en mi vida pasada. En mi vida pasada, empecé a cultivar demasiado tarde. Cuando los demonios invadieron, aún no tenía suficiente fuerza. Sobreviví hasta el final gracias a la protección de la familia Lee. Cuando miles de lobos demoníacos atravesaron las puertas de los Lee, fue el anciano quien se interpuso ante todos. Luego, el tío segundo y su esposa. Finalmente, mi primo mayor luchó durante 3 días y 3 noches, protegiéndome hasta que alcancé el verdadero inmortal. En esa vida, todos me protegieron. En esta vida, yo protegeré a toda la familia Lee. Hola, director Lee. El primer lote de jade ya llegó. ¿A dónde se lo enviamos? Al almacén del sur. Pagaré el resto cuando llegue toda la mercancía. Ah, sí, 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 jaja. Tengo el presentimiento de que, con un día más, podré alcanzar el segundo nivel. Justo a tiempo, antes del resurgimiento espiritual. Jajaja, esto es increíble. No pensé que transportando basura ganaría tanto dinero. Así, ojalá haya más tontos con mucho dinero. Jajajaja. Ándense rápido, recojan. Hay mucho más por venir. Después de este viaje, quedan más de 10. Rápido. Ah, director Liu. Jajaja. ¿El director Liu en persona? ¿Acaso también consiguió el gran pedido de la familia Lee? Sí, claro. En cuanto escuché que un idiota pagaba caro por basura, no perdí tiempo. Vine de inmediato. Felicitaciones, director Liu, por el pedido de 10.000 millones. Igualmente. Pero esto, se lo debemos agradecer al director Lee por darnos la oportunidad de recoger dinero gratis. Tiene razón.
Todos debemos agradecer al director Lee. Jaja. Desgraciado. Maldito resurgimiento espiritual del fin del mundo. Un sueño. Destruyó los cientos de años de patrimonio de mi familia Lee. Le he llamado tantas veces y no contesta. Búsquenlo. Aunque tengan que dar vuelta a Aichen. Encuéntrenlo. Vayan, rápido. Sí. Yo también iré a buscar. Vayan, vayan. ¿Por qué hiciste esto? ¿Acaso en este mundo realmente existe el cultivo? Hermano, créeme. Este manual de técnicas, llévatelo, estúdialo bien y síguelo. Es la única esperanza de sobrevivir. Está bien, está bien. Probaré este manual. A ver si es real o falso. Unifica el Dantian, cálido. Impulsa el Yan verdadero, pasa el Beilu, atraviesa el Jiaji, asalta el Yuzen, inunda el Niwan. Como marea, como bomba ascendente, fluyendo suavemente, rocío de néctar desciende. A través de las torres, de regreso al Palacio Púrpura. Caer en la corte imperial, cíclico sin fin, el río celestial se extiende. Yo desde la corriente media. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Eso de antes era energía espiritual? ¿Cómo no lo han encontrado aún? ¿El señor encontrará el lugar? Lo buscamos por todas partes, simplemente desapareció, en una sola noche. ¿A dónde podría ir? Piensen con más cuidado. ¿Qué lugares no han buscado? Falta la montaña trasera. Pues vayan a buscarlo ahora, aunque tengan que dar vuelta a esa montaña. Tienen que encontrarlo, vayan. ¿Qué están esperando? Hermano, no te apures, del lado de Aoswan. Aún no hay noticias, tal vez en un rato. Regresará con Linge. ¿Lo logré? Realmente lo logré. Cultivar. ¿El cultivo es real? ¿Realmente existe el cultivo en el mundo? Lo que dijo Li Linge era cierto. Eso significa que... En la vida pasada también fuiste así. Fuiste tú una y otra vez quien se interpuso para protegerme, permitiéndome vivir hasta el final. 3 años después, la energía espiritual resurge. 1 año después, la puerta de los demonios se abre. Y la única esperanza de sobrevivir es cultivar. ¿Realmente renací desde una vida pasada? El mundo realmente va a cambiar drásticamente. Invasión de demonios. Apocalipsis. Li Linge. Mi velocidad es increíble. Segunda etapa. Como pensé, justo antes del resurgir de la energía espiritual. Alcancé la segunda etapa, es hora de regresar. Alarma. Trayectoria de señal de alta energía desconocida. Penetra el cinturón de asteroides de Marte. ¿Qué está pasando? Punto de impacto. Tierra. Jefe de estación. Supera el valor crítico. ¿Qué? Satélite. Rápido, obtengan las imágenes satelitales. Hay problemas. Rápido, informen.
Li Ling-ge. Desgraciado. ¿Aún te atreves a regresar? ¿Te atreves a vender el libro ancestral? Hoy, si no. Me das una explicación razonable, verás cómo te golpeo. Mira, en que nos has convertido a todos. ¿Por qué hiciste esto? 400.000 millones por un montón de piedras rotas. ¿Estás loco? La familia Lee será destruida tarde o temprano por ti. Papá. Todos. Hace mucho que no nos vemos. ¿De qué estás loco? ¿Qué es lo que quieres? Papá. ¿Sabes? Eres el héroe de nuestra familia Lee. En la vida pasada, miles de lobos demoníacos derribaron la puerta de nuestra familia Lee. Fuiste tú quien se interpuso solo frente a todos nosotros. Para ganarnos tiempo para escapar. Eres el primer héroe de nuestra familia Lee, papá. Basta. ¿Qué vida pasada? ¿Qué demonios? Estás inventando historias aquí, ¿verdad? Deja de hacer tonterías. En la vida pasada, en toda la familia, el que más odiaba eras tú. Porque siempre me señalabas e incluso hacías trampas a escondidas. Saboteando la cooperación del proyecto, y a menudo con muchas mujeres. Teniendo relaciones turbias afuera. Siempre pensé que eras una persona egoísta y oscura. Astuta y malvada. ¿Tonterías? Esposa, yo no he hecho eso. Tú estás calumniando. Pero luego descubrí que estaba equivocado. Eras diferente a lo que imaginaba. Cuando mi papá sacrificó su vida. Fuiste tú, tío, quien dio un paso al frente para calmarnos. Enseñarnos a fabricar armas, buscar rescate, e incluso... cuidar de nosotros mismos. Incluso al final, para salvarnos. Hiciste la misma elección que mi papá. Zheng Fei. Vete. Zheng Fei. Tío. Tú también eres un héroe de la familia Lee. Tú no estarás realmente loco, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Y tú, tía, aunque normalmente eras débil, temerosa de la muerte. Rencorosa y que solo busca el beneficio propio. Pero ese día, cuando estábamos rodeados por los demonios. Fuiste tú quien salió corriendo, como si estuvieras loca. Matando a cientos de demonios, lo que nos permitió escapar de... una muerte segura. ¿De qué estás hablando? ¿Qué demonios? Estás loco, ¿verdad? Basta, deja de decir tonterías. ¿Qué demonios ni qué nada? Todos son mentiras. Ya está, entrega el dinero rápidamente. Rescata a la familia Lee, rápido. Sé que lo que digo ahora aún no lo pueden entender. Pero no importa, se los demostraré. El fenómeno del despertar espiritual está a punto de llegar. ¿Todavía estás loco? Creo que estás poseído. ¿Crees que no puedo despertarte a golpes? ¿Por qué no te esquivaste? Porque en mi vida pasada les debo una vida a todos ustedes. Li Ling-ge. Abuelo, tío, tía, es verdad. Todo lo que dijo Li Ling-ge es cierto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que tú también te unes a su locura? No es locura, es verdad. Practiqué según el método. Que me dio Li Ling-ge, y realmente funcionó. Miren si no creen. ¿Por qué brillan tus manos? Es energía espiritual. Se obtiene cultivándose. Primo, ¿recuerdas? Que te dije que en la medianoche dentro de 3 días, el aura espiritual se despertaría. Y aparecerían fenómenos extraños. ¿Va a comenzar? ¿Qué fenómenos? El fenómeno se llama las 5 montañas movedizas. ¿A dónde vas? Quédate quieto. Vamos, nosotros también vamos a ver. ¿Qué demonios están haciendo? 10, 9. Las 5 montañas movedizas. ¿Qué es eso? 7, 6. Esto es una broma. ¿Cómo es posible que pase algo así? Auswan, ¿cómo es que tú también? ¿Te vuelves loco con él?
¿Qué es eso? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué diablos están tramando? Va a llegar. Los mares mueven montañas, las 5 cumbres escuchan, purifican el mundo, expulsan demonios y maldad. El despertar del aura espiritual ha comenzado. Es una montaña. Hay una gran montaña en el cielo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Alguien puede decirme qué está sucediendo? El monte este sostiene el cielo con majestuosidad, las nubes y el mar rugen como un dosel. Con la venia del monte este, Taisan. El monte oeste, un pico esculpido en jade de Milren. La espada atrae rayos que cortan el rostro de la montaña. Con la venia del monte oeste, Huasan. El monte sur, la niebla y el resplandor nutren el pico verde. El susurro de los pinos oculta el rastro espiritual. Presentando al monte en Denanyue. Beiyue Suanmin oculta el abismo de la niebla, el estanque helado encierra la sombra de la luna danzando. Presentando al monte en de Beiyue. Zon Yue Tianzon oculta el gran misterio. Purificando el universo de la maldad durante milenios, presentando al monte Son de Zon Yue. Señor Chen. Señor Chen, ¿está bien? ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? Evacúen rápido. No, no es un terremoto, señor Chen, son montañas, 5 montañas. Volaron desde el cielo. ¿Qué? Lo llevo a ver. ¿Qué es esto? ¿Un espejismo? Son montañas, ¿lo ve? Sí, lo vi con mis propios ojos. 5 montañas. Volaron desde 5 direcciones diferentes del cielo, señor Chen. Esto parecen las sombras de las 5 montañas sagradas. Las 5 montañas sagradas. Tan familiares. ¿Qué dice esto? ¿Resurgimiento espiritual, traslado de las 5 montañas? ¿Quién es este Li Lingel? Ah, Li Lingel, es de la familia Li de Hengchen. Ahora es presidente del grupo Lonten. Cierto, Li Lingel. En el correo de Li Lingel decía que en 3 días ocurriría un fenómeno extraño. El traslado de las 5 montañas. ¿Será realmente el despertar de las venas espirituales? El correo, tráiganme ese correo para verlo. ¿Qué más decía? Sí, resurgimiento espiritual. El traslado de las 5 montañas representa el resurgimiento espiritual. Si esto es cierto, entonces lo que dice después en el correo, ¿también será cierto? Hola, señor Chen, soy de la estación de monitoreo cósmico de Daxia. El director Li Bintian. Hace 2 minutos, en el espacio, un rayo de luz de energía superfuerte golpeó la Tierra. El punto de impacto está en el centro del desierto de Taklamakan, después del impacto. Una onda de energía se está irradiando a todo el mundo. El alcance de la radiación cubrirá el globo en unos 10 minutos. ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? ¿Qué impacto tendrá? No lo sabemos. No podemos detectarlo en absoluto, esa energía en forma de luz. No sabemos de qué materia es, solo sabemos que según la intensidad energética. Estamos calculando ahora si esa masa de energía luminosa entra en estado de explosión destructiva. Su poder sería suficiente para destruir toda la Tierra. No puede ser, señor Chen, según su correo. Después del traslado de las 5 montañas, el desierto de Taklamakan también tendrá lluvias torrenciales. Sí, tiene razón, déjeme ver. Desierto, oye, ¿qué desierto dijo? Desierto de Taklamakan, activen los satélites de inmediato. Observa todas las anomalías alrededor del desierto de Taklamakan. Notifícame de inmediato si hay algún hallazgo. Avisa a la oficina meteorológica ahora mismo para que monitoreen las condiciones meteorológicas del desierto de Taklamakan. Cualquier descubrimiento, notifícame de inmediato. Entendido. Espera. Busca también la ubicación específica de Li Lingel. Quiero verlo en persona. Entendido. Li Lingel, ¿quién eres realmente? ¿Cómo supiste todas estas cosas? El traslado de las 5 montañas ya se hizo realidad. ¿El desierto convertido en oasis también se hará realidad?
Si todo esto es cierto, entonces, en un año, los demonios causarán estragos en el mundo. Hace un momento. ¿Qué pasó hace un momento? Verlo de nuevo sigue siendo increíblemente impactante. El fenómeno de la vida pasada descendió. Todos creyeron que era un presagio del resurgimiento del aura, pero no es así. ¿Qué quieres decir? ¿No dijiste que el fenómeno del traslado de las 5 montañas representaba el resurgimiento del aura? El resurgimiento del aura comenzó hace tiempo. Que tú y yo podamos cultivar poder espiritual. Ya prueba que el traslado de las 5 montañas es solo el primer sello Que inicia la era de la cultivación. ¿El primero? ¿Quieres decir que hay otros fenómenos? Ustedes no pueden verlo. Hace un momento, en el universo, cayó un rayo dorado. Estaba protegido por runas. Una energía espiritual fundamental. Y es la clave que activa el resurgimiento del aura de la Tierra. ¿El rayo dorado? ¿Acaso es el que cubrió el cielo antes del fenómeno? ¿Cubrió el cielo antes del fenómeno? Cuando la energía espiritual fundamental cubra todos los rincones del planeta. Las venas espirituales de montañas y ríos en todas partes, estimuladas por la energía, despertarán. El mundo comenzará a generar aura por sí mismo. Y donde la energía fundamental eche raíces. El desierto de Taklamakan recibirá una gran lluvia. La arena seca por 1000 años. Se convertirá en un oasis en una sola noche. ¿Cómo es posible? El desierto de Taklamakan es el lugar más seco del mundo. ¿Cómo podría llover? Desierto convertido en oasis. Imposible. No lo creo. Arena milenaria, oasis en una noche. No es una lluvia común. La lluvia contiene energía espiritual. Es el efecto de la energía. Lo que convierte el desierto en oasis. Es la prueba del resurgimiento del aura. ¿Cierto? Si no lo creen, no importa. La energía espiritual envolverá el planeta en solo 10 minutos. Y en 10 minutos podrán verificar personalmente si lo que digo es verdad o mentira. ¿Dices que en 10 minutos lloverá en el desierto? ¿Cómo es posible? Cosas como el resurgimiento del aura. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Incluso si el aura se recupera, ¿por qué gastaste tanto dinero? En jade, el cultivo requiere dinero. Gastaste todo el dinero de la familia. Sin dinero, ¿con qué vas a cultivar? ¿Qué dijo? Ayer, de repente dijo que el apocalipsis se acerca. Y que en 3 días el precio del jade subirá mucho, que compre jade urgentemente. Será muy útil más adelante. Dijiste que el jade será útil después de que el aura se recupere. ¿Qué es eso? El jade puede nutrir la energía espiritual, transformándose en piedras espirituales que ayudan en el cultivo. Y este es el recurso más importante. Y central para iniciar la era del cultivo. Entonces compraste tantos desechos ¿por qué? La transformación del jade en piedra espiritual no depende de su calidad. Ah, ya veo. Entonces, si el jade se convierte en piedra espiritual, ¿no será más valioso? Ya lo dije. En mi vida pasada, todos ustedes me protegieron. En esta vida, me toca a mí proteger a toda la familia Lee. Y lo que he preparado. Estos 40.000 millones en jade son el mayor capital de nuestra familia Lee. Compré un almacén en los suburbios del sur. Estos 40.000 millones en jade están en el almacén. Si van ahora, tal vez puedan ver todo el proceso de transformación del jade en piedra espiritual. ¿Y tú? ¿No vienes con nosotros? Tengo que ver a alguien. Alguien muy importante para mí en mi vida pasada. ¿Y Lingue? ¿Por qué desapareció? Vamos, vamos al almacén. Finalmente te vuelvo a ver. Maestro. Tú. Bribón. El camino que queda.
Debes recorrerlo solo. Recuerda, solo viviendo hay esperanza. Está bien. Agüen. Voy a buscarte. Maestro. En mi vida pasada, nunca me hablaste de la maestra. Pero cada noche, en silencio, llorabas en sueños, llamando su nombre. Fue entonces cuando supe que usted, maestro, aparentemente despreocupado, también tenía una obsesión que no podía soltar. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Habla. ¿Qué fue eso? ¿Qué le hiciste a mi esposa? No. Esposa. No. ¿Por qué? ¿Quién eres tú, en realidad? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No te preocupes. Vine a ayudarte. Vi con mis propios ojos que mataste a mi esposa. Me dices que vienes a ayudarme, pero no tengo ningún rencor contigo. ¿Por qué le hiciste daño a mi esposa? Maestro. ¿Crees que en este mundo existen cultivadores inmortales? ¿Qué cultivadores? ¿Estás loco? ¿Esta luz dorada la hiciste tú? ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué me hiciste? Yo. ¿Lo sientes? Esto es energía espiritual. La energía espiritual nutre el cuerpo y repara el daño humano. Recién usé este jade como vehículo para canalizar esa fuerza e inyectarla en el cuerpo de tu esposa. La energía espiritual puede reparar el daño continuamente y ayudarla a sanar. Es energía espiritual. No te preocupes, la energía espiritual está reparando su cuerpo. La energía espiritual envolvió todos los tejidos de su cuerpo, así que los instrumentos no pueden detectarlo. El fenómeno celestial ha llegado. La energía espiritual de la Tierra está a punto de despertar por completo. Solo el jade es la única existencia capaz de nutrir la energía espiritual. El jade es piedra espiritual. Al comenzar el despertar espiritual, la piedra espiritual puede absorber toda la energía espiritual del mundo para proporcionarle energía continua a su cuerpo. Esto puede reemplazar completamente la función del corazón. Pero, ¿por qué me ayudas? Porque en una vida pasada, tú me salvaste. Vida pasada. Yo te salvé. ¿De qué hablas? No entiendo. Hoy, en esa vida pasada, la energía espiritual primordial llegó a la Tierra. La energía espiritual de la Tierra comenzó a despertar por completo, los cultivadores aparecieron. Los demonios asolaron el mundo, masacrando vidas. Todas las reglas del mundo cambiaron. Solo el cultivo era la única esperanza. Entonces, ¿quieres decir que vienes de esa vida pasada? ¿Nos conocimos en una vida pasada? Nos encontramos en el segundo año de la apertura de la puerta de los 10.000 demonios. En ese entonces, en mi familia solo quedábamos mi primo y yo. Nos escondíamos y huíamos, escapando de la muerte, pero finalmente en un ataque de demonios nos separaron.
En ese entonces, solo tenía el tercer nivel de cultivo. Si me hubiera topado con una bestia demoníaca, habría muerto sin duda, sin ninguna posibilidad. Pero justo apareciste tú, en esa época en la que cada uno cuidaba solo de sí mismo. Sin dudarlo, me salvaste. No me consideraste una carga. No me abandonaste. Me protegiste. Me enseñaste a cultivar. Incluso para protegerme, tú también te sacrificaste. Cuando te sacrificaste, me dijiste, vive bien. Solo viviendo hay esperanza. Pero al final, no pude lograrlo. Más tarde, cultivé hasta el reino del verdadero inmortal, convirtiéndome en una de las personas más destacadas del mundo. Pero fue demasiado tarde. El poder de los demonios ya era imparable. Yo era la más joven. En el reino del verdadero inmortal. Todos me protegieron, cuidándome hasta el final. Creímos que aún había esperanza. Pero al final, en todo el mundo, solo quedé yo. Di todo de mí. Usé todos los métodos posibles. Pero aún así, no pude cambiar el destino. Simplemente no había ninguna esperanza. ¿Fue demasiado tarde? ¿Por qué? El resurgir de Li. El jade, nutrido por Eli, se transforma en piedra espiritual. Es un recurso crucial para el cultivo. Todos compiten por las piedras espirituales, perdiendo así 10 valiosos años de tiempo de cultivo. 10 años después, los demonios emergieron. Su desarrollo ya había alcanzado un nivel que nosotros no podíamos igualar. Entonces, ¿qué planeas hacer esta vez? Iniciaré la era del cultivo antes de tiempo. Pondré fin al resurgir de Li, esos 10 años turbulentos para la humanidad. Guiaré a la humanidad en el cultivo, formando tantos poderosos del reino del verdadero inmortal como sea posible. Solo así podremos acabar con todo cuando se abra la puerta de los 10.000 demonios. ¿Qué está pasando? ¿No habrá ningún problema? Está por comenzar. El I-Primigenio ha activado completamente el I-Espiritual de la Tierra. Las cordilleras de todo el mundo despertarán como venas espirituales. Venas espirituales. La cordillera Quinlin atraviesa el desierto del norte. El río An serpentea abrazando la tierra sagrada. El deshielo del Taibai nutre los campos. Las nubes de Zonnam protegen el espíritu de la tierra. Todas las montañas y venas del dragón famosas en la antigüedad se transformarán en venas espirituales bajo la nutrición de Li. La transformación del jade en piedra espiritual comienza ahora. Señor Chen, el observatorio espacial ha enviado un mensaje. Ese rayo dorado desapareció después de llegar a la Tierra. No causó ningún impacto. ¿Y en el desierto? ¿Ha detectado la oficina meteorológica alguna anomalía? La estación de monitoreo meteorológico también ha enviado un mensaje. En todo el desierto te reclamarán. No hay ninguna anomalía meteorológica en todo su territorio. Tampoco hay ninguna señales de que va a llover mucho. Me alegro de que estés bien. Señor Chen, malas noticias. Llegan nubes oscuras y el viento se levanta. Por el desierto de Tamarán ha aparecido una serie de rayos con una cantidad de 33.000 kilómetros. La lluvia realmente viene. Será una lluvia sin precedentes. Una super tormenta. ¿Qué? Señor Chen, esto. Mira. Esto parece un dragón. Un dragón. ¿No es esto algo que solo aparece en las leyendas? ¿Qué le está pasando al mundo? Él tenía razón. Primero, el extraño fenómeno de las 5 montañas sagradas moviéndose. Ahora, lluvia en el desierto y la aparición de un verdadero dragón. Lo siguiente será el despertar de las venas espirituales. El jade se convertirá en piedra espiritual. ¿Qué pasa? Señor Chen, malas noticias. Hace un momento detectamos que en múltiples cordilleras de Asia repentinamente estallaron fuertes fluctuaciones de energía, acompañadas de poderosos pilares de luz energética. La composición de la energía es desconocida. No podemos analizarla, solo detectamos que la intensidad energética ha superado los límites. Las imágenes captadas por satélite ya se le han enviado. Por favor, écheles un vistazo rápido. Este es el despertar de las venas espirituales, señor Chen. Después de que la vena espiritual se infecte, el jade se convierte en piedra espiritual. Esto es una piedra espiritual. Rápido, salgamos de inmediato.
Vamos a buscar a Lilingel. Sí. Esto. Este es un manual de cultivo. Tómalo, estúdialo bien y practícalo. La concentración actual de energía espiritual es suficiente para que alcances la etapa de fundación. Una vez que alcances la fundación, podrás movilizar tu propia energía espiritual para nutrir tu cuerpo. En ese momento, todas las enfermedades físicas desaparecerán. Cultiva. Fundación. Cultiva lo más rápido posible. Cuando alcances la etapa de fundación, búscame de nuevo. Te esperaré en un almacén a 100 li al sur de los suburbios. Cariño, despiertas. ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Qué pasó? No me siento mal. Parece que todo mi cuerpo está lleno de fuerza. El mundo está a punto de cambiar. Ahora, una noticia de última hora. A la medianoche en punto de hoy, el Observatorio Espacial de Daxia observó que una masa de energía dorada no identificada impactó en el Taklamakan. La ubicación precisa está en latitud norte 36 grados 50 a 41 grados 10, longitudes de 77 grados 30 a 90 grados 20. Inmediatamente después, en múltiples lugares del mundo, se emitieron alertas de objetos energéticos no identificados. Ahora, se han formado equipos de expertos en investigación para un estudio en profundidad. Todo al mismo tiempo. Se te da luz de color esmeralda. Los expertos dicen que este fenómeno milagroso muy probablemente está relacionado con la fuente de luz de alta energía. De ese objeto extraterrestre que emite luz verde esmeralda. La causa específica aún no está clara. Por favor, todos los ciudadanos protejan su propia seguridad. No se acerquen al lugar donde ocurre el fenómeno anómalo. Es verdad, es exactamente como dijo Linge. Las piedras de jade se convirtieron en piedras espirituales, todas, sin importar la calidad. Después del resurgimiento del aura, todas se convirtieron en piedras espirituales. Ese chico no nos mintió. El precio del jade se disparó, triplicándose en un día. Una semana después, había demanda pero no oferta. Demanda pero no oferta. Yo dije que Lilinge no bromearía con algo así. Abuelo, tío, tía, estas piedras espirituales valen millones de veces más que las piedras espirituales anteriores. Este es el cimiento de nuestra familia Li. En la era de cultivo universal que viene. Eso significa que nuestra familia Li no está acabada. Nuestra familia Li va a despegar hacia el éxito. Excelente. No se alegren demasiado pronto, nuestra familia Li gastó 40.000 millones. Comprando jade, el movimiento fue muy grande. Y la transformación del jade en piedras espirituales tampoco fue pequeña, ahora. Debe haber causado un gran impacto, seguro que todos. Están investigando la causa, cuando la gente descubra el valor de las piedras espirituales. Inevitablemente desatará una tormenta sangrienta, nuestra familia Li será la primera en verse afectada. Así que, ahora lo más urgente es comenzar a cultivar de inmediato. En la vida pasada también fue así, el resurgimiento del aura. Convirtió las piedras espirituales en objetos preciosos de la noche a la mañana. Todos se las arrebataban unos a otros, lo que desató una caótica guerra por recursos que duró 10 años. Durante este periodo se causaron Innumerables bajas humanas. Cuando los demonios y monstruos aparecieron, la humanidad ya no tenía capacidad de resistencia. Este es un proceso que inevitablemente se experimentará. Todo esto es demasiado repentino, la gente todavía está atrapada en la sociedad legal anterior. En su mente, todavía piensan en cómo ganar dinero. Un paso lento, cada paso es lento, por eso en la vida pasada, la humanidad fracasó por completo. Entonces, ¿qué es decir? Cultivar. Todos deben cultivarme de inmediato, en la vida pasada. Después del resurgimiento del aura, ya aparecieron personas que cultivaban el camino. Muchas fuerzas con poder y solidez, en sus manos, más o menos. Tendrán algunos textos clásicos sobre el cultivo, en el mundo actual. El poder lo es todo. Voy a enseñarles las técnicas de cultivo. Empecemos a practicar ahora mismo. Bien. Lilinge, a partir de ahora la familia Li estará bajo tu liderazgo. Todos te escucharemos. Yo los guiaré en el cultivo. Sigan las técnicas que les enseño. Intenten absorber la energía espiritual y hacerla circular dentro de su cuerpo. Completen los ciclos.
Como el talento de cada uno es diferente, el tiempo para consolidar la base también variará. Durante este periodo, está regulando constantemente la energía espiritual para ayudarlos. Recuerden, Hay que hacerlo de una sola vez, sin perder el impulso. finalmente hemos llegado a este punto. No me queda mucho tiempo. Probablemente ya haya alguien que haya notado el cambio en las piedras de jade. Una vez que mi padre y los demás consoliden su base con éxito, yo también debo practicar lo antes posible. ¿Qué demonios? ¿Por qué está brillando la piedra de jade? Oye, Lauan, algo terrible le pasó al jefe Jia. Las piedras de jade que tengo aquí. De repente empezaron a brillar, una luz verde, como si fueran a mutar. ¿Qué? Las mías también. Ni siquiera me atrevo a tocarlas. ¿Sabes qué está pasando? Tengo la sensación de que está relacionado con lo que sale en las noticias. No, no puede ser. Tengo que preguntarles a otros a ver si alguien sabe algo. Parece algo bueno. Si averiguas algo, avísame rápido. De acuerdo. Algo bueno. Jefe, algo terrible. Jefe, ¿qué pasa con tanto alboroto? La mano. Mira mi mano. ¿Estás loco? ¿Para qué voy a mirarte la mano? ¿Qué pasó? Tu mano se curó. Antes recuerdo que no tenías el dedo índice. Jefe, mire, yo solo quería saber por qué brillaba esta piedra de jade. En cuanto la toqué, de repente sentí una indescriptible sensación de bienestar, como si me envolvieran. Como cuando nos relajamos en un baño termal. Cuando reaccioné, mi mano ya estaba curada. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿El jade que brilla puede curar enfermedades? Jefe, es verdad. W. Yo también lo pruebo. Esto. Jefe, ¿No te lo dije? Es verdad, ¿no? Esto es un tesoro, un tesoro. ¿Nos vamos a hacer ricos? Dime rápido, ¿cuánto inventario tenemos en el almacén? En nuestro almacén actual hay aproximadamente 300.000 toneladas de material en bruto y unas 80.000 toneladas de productos terminados. En total suman unas 400.000 toneladas. ¿Qué? ¿Solo 400.000 toneladas en total? Antes recuerdo que teníamos millones de toneladas en reserva. Jefe, esos desechos de piedra en bruto y los recortes que teníamos en inventario, los vendimos todos empaquetados al jefe y hace un par de días. ¿No te acuerdas? Quiero comprar piedra de jade. No productos terminados, no desechos de jade. Ni esos que no sirven para hacer joyas. También quiero desechos de jade. ¿Cuánto tienes? Señor Lee, ¿se refiere a la piedra en bruto? Claro que sí, yo tengo al menos 5.000 millones, depende de cuánto pueda tomar. Dame los 4.000 millones completos. Señor Lee, ¿qué está diciendo? Voy a comprar a nivel mundial. Estos 4.000 millones son solo el depósito. Pago hoy, luego habrá 30.000 millones más. Hoy mismo se los doy, pero tiene tanta mercancía. Jefe. ¿Está bien? Dígame, nuestros desechos de piedra en bruto en el almacén. ¿Los recortes han cambiado? ¿Han brillado? Eso no lo sé, todos esos desechos y recortes. Se los empaquetamos al señor Lee. Si vemos la situación actual, debería ser similar. ¿Qué pasa, jefe? Maldición. Arruinó mis planes. ¿Qué pasa exactamente, jefe? ¿Qué planes arruinó? No entiende. Si todas las piedras de jade se convierten en tesoros brillantes, Lilingel se hará rico. ¿Y qué? El precio del jade depende de la calidad. Cuanto mejor la calidad, más alto el precio. Lo que el señor Lee compró fueron desechos, recortes. Incluso si el jade brilla, el efecto será mejor para nosotros. ¿Y si no? ¿Y si esta vez no importa la calidad, solo la cantidad? Hay un problema, seguro. ¿Cómo no lo pensé? Lilingel, presidente de una empresa cotizada. Astuto como un mono, ¿cómo sería tan tonto de comprar basura? Hace 3 días, justo hace 3 días. Por eso estaba tan urgente. Llegó hace 2 días. Pasó el tiempo y sucedió esto. Si él supiera de antemano, sería raro. Y algo así. ¿Cómo supo Lilingel? ¿Cómo pudo saberlo de antemano? Jefe,
Nosotros también ganamos 4.000 millones de él. Antes de que se difunda la noticia, ¿acumulamos jade también? ¿Acumular? ¿No viste las noticias? Antes de que termine la noche, todos los que tengan jade sabrán la situación. Justo antes de que llegaras, el dueño de jade de Sudáfrica, Wan Sankin, llamó a preguntar. ¿Tan rápido? 4.000 millones, solo gané 4.000 millones. Verás. Mañana el mercado del jade se disparará. Compró 4.000 millones de toneladas, mañana vende 40.000 millones. Es posible. Además, él tiene mucho más inventario. Esto. Él tiene más mercancía en sus manos. Él hipotecó los activos de la familia Lee para obtener un préstamo de 40.000 millones, comprando desechos de jade en todo el mundo. En 2 días, acumuló al menos 20 o 30 millones de toneladas. Solo para transportarla, movilizó cientos de camiones pesados. Desde anteayer hasta hace 2 horas, recién terminó. ¿Sabes cuánto acaparó? Con solo revenderlo. ¿Sabes cuánto ganaría? Debía haber tenido más cuidado y no vendérselo. ¿Por qué no me di cuenta? Me burlé de él. Pero al final, yo soy el tonto. El señor Lee se refiere a la piedra en bruto, ¿verdad? Claro que sí. Tengo al menos 5.000 millones en mercancía. Depende de cuánto quieras. 40.000 millones, todo para mí. Solo le gané 4.000 millones. Ese desgraciado de Lilingen. Además me bajó el precio en 1.000 millones. ¡Qué rabia! Jefe. Con la situación actual, no se enoje, cuide su salud. Podemos filtrar la información, decir que tiene mucho jade. ¿Qué dices? Digo que podemos filtrar que él tiene mucho jade. El hombre común no tiene culpa, pero la joya atrae la envidia. Que otros le den problemas. Sí, levantémonos primero. Sí, voy directamente con el dueño que le vendió el jade. Nos unimos y se lo robamos. Sí, se lo robamos directamente. Voy a llamar ahora. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Aquí hay 1.000 millones. Quiero todo tu jade. ¿Qué? ¿1.000 millones por todo mi jade? ¿Por qué no lo robas directamente? Lárgate, aquí no eres bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Por qué el jefe salió volando? No tengo tiempo que perder. Te doy hasta 3. O entregas todo el jade, o mueres. ¿Quién eres realmente? 3. ¿Qué pasa? 2. Te lo doy. Te lo doy todo. Te lo doy. 1. Señor, tengo materia prima de jade de alta calidad. Casi 300.000 toneladas, y artefactos de jade terminados, 80.000 toneladas. En total, unas 400.000 toneladas. Deme una dirección. Y enviaré a alguien. No, yo mismo se lo llevo a su casa. ¿Estás seguro de que solo son 400.000 toneladas? Es la pura verdad, señor. ¿Cómo me atrevería a engañarlo? Realmente, solo son 400.000 toneladas. Si no me cree, mande a revisar mi almacén. ¿Qué pasa? Un gran grupo de jade como este, y su inventario no supera al de unos pocos fabricantes. Y no es solo este. ¿Ha habido alguien comprando jade a lo grande últimamente? Sí, de hecho. Hace solo 2 días, el presidente del grupo Lonten, Lilingen, vino a verme. Gastó 4.000 millones para comprar 1.600.000 toneladas de materia prima de jade. No solo eso. Hipotecó todos los activos de la familia Lee, pidió un préstamo de 40.000 millones. Y estaba viendo el mercado global comprando jade. ¿De verdad? Es cierto, señor. Según mi estimación, Lilingen ahora tiene al menos 30 millones de toneladas de jade. Ya veo. Con razón. Cuando visité varias fábricas de jade, no había mucho stock. Resulta que alguien se nos adelantó. Lilingen. No he oído hablar de él. Señor, yo sé dónde está Lilingen. Le llevaré allí. Muy bien. Dado que has mostrado tanta sinceridad, cuando esto se resuelva, no te faltarán recompensas. Tienes 2 horas. Lleva todo el jade que tengas.
A la mansión del príncipe del norte. ¿Qué? ¿Tú? ¿Eres el príncipe del norte? Ve a buscar a ese tipo llamado Lilingel. Dile que estoy dispuesto a pagar 300.000 millones por todo su jade. Iré pronto. 300.000 millones. No te preocupes por eso. Solo haz lo que te digo. Quiero ver si fue solo un golpe de suerte ciega, o si él realmente sabe algo. ¿Entendido? Entendido. A trabajar. El príncipe del norte. ¿De verdad? ¿El legendario príncipe del norte? Ja ja ja, Lilingel o Lilingel. Ahora veremos qué haces. Jefe, organiza de inmediato el envío al príncipe del norte. Luego ven conmigo. Vamos a buscar a Lilingel. De acuerdo. Bien. Le informaré al señor Chen ahora mismo. Ah, ya veo. Señor Chen. Hay noticias. En el mercado ahora. Alguien ha comenzado a comprar jade a gran escala. Incluso. Parece haber practicantes de cultivo. ¿Tan rápido? Esa información es absolutamente cierta. Y además, ahí llegan noticias de la mansión del príncipe del norte. Zhao Won ha aparecido. Él también está comprando jade a lo grande. Zhao Won. ¿Estás seguro de que es Zhao Won? Seguro. ¿Hay fotos? Ya se las envié a su tableta. Realmente es Zhao Won. No está muerto. Señor Chen, ¿hay algún problema? Este Zhao Won hace 20 años. Debería haber muerto. ¿Cómo sigue vivo? Y además, en la foto parece más joven que hace 20 años. ¿Qué? ¿Acaso es realmente un practicante de cultivo? Zhao Heujun tiene un carácter difícil y escéptico. Es solitario, despiadado y no acepta disciplina. Si es un cultivador, el mundo caerá en el caos. Y ahora, al comprar jade a lo grande, demuestra que conoce las acciones previas de Lilingel. Mal. Rápido, acelera. Debemos verlo de inmediato. Lilingel está en peligro. Sí. Realmente he cultivado energía espiritual. Soy un cultivador. Esta sensación es increíble. Puedo percibir mi cuerpo con una claridad infinitamente mayor. Incluso puedo ver dentro de mí. ¿Es esto la visión interna de la que hablaba Lilingel? ¿Así se siente ser un cultivador? ¡Qué maravilla! Mi miopía se ha curado. Hermano mayor, tu rostro parece más joven. Es cierto. En el instante del avance, sentí que mi cuerpo rejuveneció más de 10 años. La espalda ya no duele. Las piernas tampoco. Primer grado. He alcanzado el primer grado. Abuelo, tío, tía. ¿Cómo se siente la fundación? Especial, muy especial. Lilingel nos allanó el camino. Y aún así lo malentendimos. Recuerden mis palabras. De hoy en adelante, nuestra familia Li solo escuchará a Lilingel. No podemos ser una carga para él. ¿Entendido? Ahora es un momento crucial para el avance de Lilingel. Salgamos. No debemos molestarlo. Ah. Ay. Alguien viene. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Lilingel? Que salga a verme. Rápido. ¿Quiénes son? ¿Qué asunto tienen con Lilingel? Soy Jia Wanjin, presidente del Grupo Jade Universal. Que Lilingel salga. Tengo un negocio que discutir. Imposible. ¿Quién lo hizo? Es el expresidente. Los permisos de Lilingel.
Ahora solo pueden rastrearse hasta una empresa minera llamada Jade Universal. ¿Eres tú? ¿Me conoces? Señor Jia, si es un negocio, hábleme a mí. Si es sobre comprar o vender Jade, ni lo mencione. No vendemos. No vendemos. 300.000 millones. Quiero todo el Jade que Li Yinghe compró antes. No se vende. ¿Están locos? ¿Son 300.000 millones? Antes, la compra de Jade solo costó 400.000 millones, 3 billones. Ustedes ganaron mucho. ¿Seguro que no venden? ¿Realmente piensan que no sabemos nada? Señor Jia. Váyase. No aceptan el brindis, entonces la multa. Les digo que vengo representando al palacio del príncipe Zenbei. 3 billones. No los quiero yo, los quiere el príncipe Zenbei. ¿Se atreven a negárselos? ¿El príncipe Zenbei? Ja. ¿Ni siquiera conocen al príncipe Zenbei? Ah, hace 80 años. Luchó en la frontera, estableciendo méritos de guerra impresionantes, el príncipe Zenbei. Zhao Won posee métodos extraordinarios. Puede hacer que el cielo se derrumbe y la tierra se agriete. Donde quiera que va, el cielo y la tierra cambian de color. Las aves huyen, las bestias se dispersan, admirado por miles. Zhao Won, resulta ser el hermano mayor. ¿Tú lo conoces? Zhao Won. Hace 30 años, una figura legendaria, casi. Gobernó una era. Hace 20 años, se rumoreaba afuera que sufría heridas ocultas, en teoría, debería haber fallecido por enfermedad. No pensé que todavía estuviera vivo. Entonces este año, ¿no tendría más de 100 años? ¿Cómo es posible? No importa lo posible o imposible. Te pregunto, ¿el príncipe Zenbei lo quiere? ¿Ustedes lo dan o no? Cultiven. Todos, inmediatamente, cultiven conmigo. En la vida anterior, después de la recuperación del aura espiritual, los cultivadores ya habían aparecido. En el mundo actual, el poder lo es todo. ¿Qué hacemos? Si no me equivoco, el príncipe Zenbei también es un cultivador. Según la base del palacio del príncipe Zenbei, la fuerza de Zhao Won, definitivamente, es mucho más fuerte que la nuestra. Quizás. Más fuerte que Lin Ge. ¿En qué dudan? ¿El príncipe Zenbei es alguien con quien ustedes se pueden meter? Lo que él quiere, nadie puede detenerlo. Ahora todavía pueden darles 3 billones. Eso es para no agrandar el problema, es hacerles un favor. Es una gracia. Si molestan al príncipe Zenbei. Si su excelencia se enoja, cuidado con terminar sin personas ni riquezas. Mi paciencia tiene límites. Respondan ahora mismo, ¿venden? ¿O no venden? No vendemos. ¿Qué? No vendemos el Jade. No importa quién venga, es igual. Vaya quien venga, es igual. Cuidado todos. Muy fuertes. Ellos, esto. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Cómo se volvieron así? ¿Será por el Jade? Justo como pensaba. Li Yinghe compró el Jade para cultivarse. Ya decía yo, ¿cómo podría ser tan coincidencia? Pero bueno, me ahorró problemas. ¿Qué está pasando? Esto no está bien. Ah. Es demasiado aterrador. Es incluso cientos de veces más aterrador que cuando estábamos en la oficina. ¿Qué hacemos? Ahora mismo es el momento de avance de 20. No puede ser molestado bajo ninguna circunstancia. El que está cultivando adentro debe ser Li Yinghe, ¿verdad? ¡Qué determinación! Su familia está a punto de morir y él todavía tiene el corazón para calmarse y cultivar. Jaja, interesante. No. En mi vida, lo que más detesto son las personas que no saben apreciar lo que tienen. Ah. Aoswan, detente. Te daremos las piedras espirituales. ¿Te atreves a ordenarme? ¿Y todavía me miras así? Hermano mayor. ¿Sabes? Todos los que se atreven a darme órdenes tienen que morir. Deténganse. Eres tú. He visto al rey Zenbei.
La familia Li todavía me es útil. ¿Con base en qué? Tú ni siquiera eres digno de que yo muestre misericordia. ¿Qué? Ah. Zhao Heujun, conoces mi posición. ¿Es eso? Los buscaré. Ahora es una experiencia de suerte. Quien tenga el puño más duro, manda. El estatus y la posición ya no sirven. Pequeño mocoso, tú. Sin embargo, tengo mucha curiosidad. ¿Con qué derecho te pones del lado de estos insectos? ¿Acaso es porque hay alguna razón especial? ¿Podría ser que sea por Li Linge, ese muchacho? De hecho, es por él. Porque él me dijo que las piedras de jade de este mundo, al encontrarse con energía espiritual, se convertirían en piedras espirituales. De lo contrario, será aniquilada por la raza demoníaca. ¿Él incluso sabe sobre la puerta de los 10.000 demonios? ¿Qué más? Ah. También conoce técnicas de cultivo. No me dijo mucho más. Pero creo que sabe mucho. Ya decía yo que algo no encajaba. Resulta que son las técnicas de cultivo. ¿A qué te refieres? Las técnicas de cultivo que Li Linga les dio para practicar son mucho mejores que las mías. Sus técnicas son más completas y eficientes. La energía espiritual apenas se ha liberado hace poco. Y ellos ya han alcanzado el segundo nivel de cultivo. Un talento asombroso. Así que tienen que morir aún más. No. ¿Qué está pasando? Tú eres Li Linge. Arriba. Él es el príncipe del norte, Zhao Heujun. Es muy fuerte, ten mucho cuidado. Tranquilo, yo estoy aquí. No pasará nada. Un mocoso arrogante que no conoce su lugar. Te doy una oportunidad, córtate un brazo y pide disculpas a mi familia. Ja ja ja. Yo también te doy una oportunidad, mátalos tú mismo. Te dejaré con vida para que seas mi perro. Entonces no hay nada de qué hablar. No tienes el derecho de negociar conmigo. Pero no te preocupes. No pienso matarte todavía. Me interesan mucho los secretos que ocultas. Voy a estudiarte poco a poco. Ah, sí. Linge, ¿tú? No te preocupes. Vuelvo enseguida. ¿Qué está pasando? ¿Qué nivel de poder tienes? Cuarto nivel del reino mortal. Imposible. Solo eres de cuarto nivel, ¿cómo puedes ser tan fuerte? ¿Esto es fuerte? Parece que solo sabes abusar de los débiles. Gente como tú, en la era que yo viví. Era de los primeros en morir. ¿De dónde vienes realmente? Pregunta del camino de los talismanes. Ja. ¿Qué me has hecho? Te di una última oportunidad. No quería saber. ¿De dónde vengo? Pronto lo sabrás. Ah. ¿Qué me mostraste? Zhao Heujun, te pregunto. Si en un futuro cercano, miles de demonios invadieran el mundo humano, ¿tú estarías dispuesto a luchar para proteger a la humanidad?
no lo estaría. ¿Por qué cultivaste tu poder? Lo hice por mí mismo. Para poder sobrevivir. Ya que sabes sobre la puerta de los 10.000 demonios. Dime, ¿de dónde viene esa energía espiritual negra que tienes? Mi clan tiene un arte secreto. Mediante sacrificios de sangre y refinamiento corporal, se puede cultivar energía espiritual. Yo puedo cambiar. Te lo suplico, déjame vivir. Haré cualquier cosa que me pidas. Te ruego que me dejes vivir. No, tú no cambiarías. En la vida pasada. Fue por gente como tú, egoísta y egocéntrica. Que abusa del fuerte sobre el débil y hace lo que le da la gana. Que la humanidad entera fue llevada al borde del abismo. Te di una oportunidad. No mereces vivir. No. Lin Ge. Oye, ¿y Zhao Heuhon? Muerto. Sé que quieres preguntarme cómo sé todo esto. Porque lo viví una vez. El resurgimiento del aura espiritual es inalterable. La apertura de la puerta de los 10.000 demonios. Tampoco se puede cambiar. La humanidad y los demonios inevitablemente tendrán una batalla decisiva que determinará la supervivencia de la raza. ¿Lo experimentaste? ¿Y al final? 80 años de sangrienta guerra, la humanidad fue derrotada por completo. Nadie sobrevivió. Así que esta vez, definitivamente tengo que ganar. ¿En qué puedo ayudarte? Dentro de 3 días, convoca a los otros 3 grandes palacios principescos. A los 3 grandes venerables de Xia, y a los representantes de las otras facciones dentro del territorio de Xia, que se reúnan en la mansión del Marqués Zenbei. Voy a revelar los métodos de cultivo. Transmitir el camino. Salvar al mundo.